Gracias a Dios, hermanos. Estamos contentos hoy en este día tan hermoso que el Señor nos da. Hoy queremos ver este tema tan importante que es el clímax de la adoración. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de todas las cosas. Él es el espíritu de la profecía. Él es el principal. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, nosotros sabemos que hay un punto de adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la adoración en el Señor, la adoración a nuestro Dios. Y el centro es la cruz de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que desde el principio de que Él llegó a la tierra, se manifiesta la adoración a su persona, al Hijo de Dios. Nos revela a nuestro Dios, nos revela al Padre. Recuerda que Jesucristo vino a darnos la revelación, una de las revelaciones más importantes y grandes en nuestra vida, que es la revelación del Padre. Amén. Y el Padre también nos revela lo más grande, al Hijo. Y el Padre y el Hijo nos revela al Espíritu Santo actuando en nosotros después de que Él resucitó, nos lo dejó como una herencia, pero también como una garantía hasta que Él esté y estemos con Él para siempre. Amén. Entonces el clímax de la adoración es Jesucristo. Él es el clímax de la adoración. Él es nuestro Señor. Él nos proyecta su gloria. Amén. Entonces comprendemos el carácter del reino de Dios en el monte de la transfiguración. Hoy queremos ver este tema, hermanos, en la transfiguración del Señor. Antes de que Él fuera a la cruz, Él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y ahí con ellos, a los 3 discípulos tan amados, tan especiales, el Señor los amó y los llamó para que ellos fueran testigos de su transfiguración. Hermano amado, recuerda, hermano, al Señor lo adoraron desde que nació. Cuando Juan estaba en el Apocalipsis, cuando estaba viendo las glorias de Dios, se le arrodilló al ángel y el ángel le dijo: no, levántate, porque tú y yo somos consiervos, adora solo a Dios solo adora. Y al Señor lo adoraron desde que Él nació. Desde que Él nació se reconoció, se abrieron los cielos, los pastores lo vieron, se abrió el cielo y vieron al Señor, vieron la gloria de los ángeles diciendo y alabando al Señor, alabando al que ha nacido como Salvador de nosotros. Amén. Entonces a nuestro Señor Jesucristo lo reconoce el cielo, la obra de Dios, el mismo Señor, y todos los que lo vieron lo reconocieron como Dios, lo adoraron. Él siempre se manifestó, Él siempre mantuvo esa bendición. Él caminó sobre el mar, Él le dio vida a los muertos, levantó un muerto de 3 días, a Lázaro, pasó en medio de una multitud, y en medio de esa multitud que Él pasó, no lo vieron, lo iban a despeñar y Él pasó en medio de ellos. Las manifestaciones de Dios nunca se detuvieron, siempre estuvieron ahí. Es la manifestación de nuestro Señor. No es solamente cuando resucitó, sino que Él estaba contenido, era el Verbo hecho carne, que estaba contenido en el cuerpo como nosotros. Y Él dio su vida por nosotros. Pero esa gloria del Señor se manifestó siempre. Es decir, no solo cuando resucitó, sino que siempre había tenido ese poder, siempre lo tuvo. Siempre manifestó su deidad. Le dio vista a un ciego de nacimiento, uno de los reconocimientos más grandes del Mesías. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que era Dios caminando entre nosotros. Era Dios dando vida. Era el Señor mismo.
Pero un momento importante, un clímax de ese momento en donde se le adoró desde que nació, siempre hubo quien adorar al Señor, siempre. Nunca le faltó adoración. Y aun si no le hubiera adorado nadie, como él decía, las piedras hablarían. Los inconversos ya estaban también queriendo dar la gloria al Señor. Una vez se le acercaron unos griegos y ahí querían también ya verlo y dijo, ya es tiempo. Ya no los atendió porque tenía que ir a la cruz. Nuestro Señor es el clímax de la adoración. Nuestro Señor mantiene el poder. Nuestro Señor es el que da nos revela quién es Él, pero revelándose a 3 hombres maravillosos por causa de Cristo, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, Él se manifiesta como glorioso. Todavía no resucitaba, pero él ya era glorioso, hermano. Ya era glorioso. Entonces, solo de pensar eso, nos damos cuenta de la manifestación. ¿Qué testimonio darían aquellos que fueron testigos de ese tiempo, de ese momento? Entonces, es el carácter de Dios. No solo es el momento de esa adoración, no es el momento solamente de esa gloria, sino es el carácter de la gloria, es el carácter de la adoración que estaba manifestado en nuestro Señor Jesucristo, que era decirnos a quién se adora y quién es Él. Pero no solamente eso, hermano, sino que viéramos lo que hemos visto en estos días. La adoración es un resultado de conocerlo. La adoración es resultado. Entre más conozcamos al Señor, entre más lo veamos a Él, más lo vamos a adorar. Si tú conoces más al Señor y yo conozco más al Señor, cada vez vamos a ser más adoradores, porque vamos a conocer la verdad, vamos a conocer su espíritu, y los que adoramos en espíritu y en verdad es lo único que Dios nos da, esa gran bendición de poder adorarlo. Pero ¿sabes por qué lo adoramos? Porque Él nos ama. ¿Sabes por qué lo adoramos también? Porque Él nos muestra qué grande amor tiene para con nosotros. Y hermano, te invito a que veamos Mateo 17. Ahí es una parte del Evangelio donde se manifiesta la transfiguración del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro y Jacobo. Recuerda que aquí dice 6 días y en otro evangelio dice 8 días, pero solamente es por un acomodo. Pero es lo que está diciendo es lo que le había dicho a ellos. Ustedes van a ver, le había dicho les aseguro que algunos de ustedes no verán la muerte. Algunos de ustedes no verán la muerte hasta que vean el reino del Señor. Y entonces 8 días después ocurre la transfiguración. Muchos decían, ¿cómo es que algunos de ustedes o de esos discípulos de los 12 no iban a ver la muerte sin antes ver la gloria del reino de Dios? Fue en la transfiguración, hermano, cuando ellos vieron la gloria del reino de Dios. Fue ahí cuando en Mateo, eso lo encuentras en Mateo 16, al final, eso que les dijo el Señor. Pero después de pasar esos días, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte, a un lugar alto. Es semejante a lo del Sinaí, hermano. Es semejante porque en el Sinaí Moisés vio la gloria de Dios, vio al Señor, vio su gloria. Y ahí el Señor le dio la palabra. Pero en este caso, también la palabra viva estaba ahí. Era Jesucristo y es Jesucristo. Entonces, delante de ellos, dice el texto, se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Otros textos dicen, resplandeció más que el sol. Igual que cuando lo vio Pablo, cuando Pablo vio al Señor, recuerda que lo vio más resplandeciente que el sol de mediodía. Es una gloria del Señor.
Él resplandece más que el mismo sol, hermano. Es una gloria sublime, la más grande de todas. Ningún astro se le puede comparar. Es Dios. Se transfiguró su rostro y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Recuerda, hermano, que siempre de alguna manera hemos dicho muchas cosas de Pedro. El Señor nos perdone, ¿verdad? Pero cuando vemos esta acción de Pedro, hermano, muchos dicen que qué bárbaro, que cómo dijo eso. Y hay otros textos que dicen, Pedro no sabía lo que decía. Pero, hermano, cada vez que veo este texto, creo más en mi corazón que esas palabras se las puso el Señor mismo, el Padre mismo a Pedro. Te voy a decir por qué, hermano. Porque Pedro seguramente estaba pensando en la fiesta de los tabernáculos. Estaba pensando en hacer allí una enramada para que la presencia de Dios se manifestara, porque esa nube que cubría ese lugar era la presencia del Señor. Era la casa del Padre. Era la presencia misma del Señor. Él quería decir, vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos de una vez. Pero sabemos, hermano, que hay una diferenciación entre Moisés, Elías y el Señor tan grande. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no está a la par de Moisés y Elías, sino que Él los llamó por la representación que tenían. Recuerda que Moisés representaba de alguna manera al Padre, a la voz del Padre. Representaba al Padre dándonos su presencia, dándonos su palabra, dándonos su ley, dándonos lo que Él quería hacer. Era una representación del Padre. Y Elías era una representación del Espíritu Santo, hermano. Era una representación de lo que el Espíritu Santo iba a hacer con nosotros y está haciendo con nosotros. Pero no se podrían comparar Moisés y Elías con el Señor. Claro que no. El Señor es glorioso. Él es el que resplandecía. Pero ¿sabes qué? Que ahí estaba manifestado el reino entero. Estaba la ley y los profetas. Moisés y Elías. Estaba representado el que murió. Moisés murió. Elías vivió. Moisés murió. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Moisés murió, pero Elías fue llevado vivo. Es una representación de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Estaba ahí completamente el reino de Dios. Estaba Moisés representando todo el pueblo de Israel antiguo. Estaba Elías representando como profeta a todos los que habían creído también en fe y que habían sido rescatados por Dios. Y estaba Pedro, Jacobo y Juan, que representan a la iglesia, que son los apóstoles que están ahí manifestando la iglesia. Entonces vemos ese momento de la transfiguración, hermano, donde se converge el reino de los cielos. Ahí el reino de los cielos se junta para que se manifieste la gloria del reino, que es Jesucristo. La gloria del reino, hermano. Es el clímax de la adoración. Pero volvamos a lo mismo y volvámonos a entenderlo. La adoración es el resultado del conocimiento de ese Señor que estaba ahí. Tú dirás, ¿dónde está la adoración ahí? Es la plena adoración, hermano. Es la adoración más importante, más gloriosa. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Y podemos ir viendo que dice, mientras aún estaba hablando Pedro, una nube luminosa cubrió. ¿Te das cuenta que todavía no cubría esa nube luminosa cuando Pedro estaba diciendo, hagamos una enramada, hagamos un tabernáculo, que habiten ellos, Moisés, Elías y el Señor, que habiten aquí? Pero esa idea no era descabellada, hermano. La idea de Pedro no era descabellada, no era tonta, no era insignificante, sino que es la idea más gloriosa, que es la idea real de Jesús y del Señor y del Padre y del Espíritu Santo. Es habitar entre nosotros.
Es la idea más sublime. Solo que nuestro Señor y nuestro Padre dijo, Pedro, yo como que si del Padre dijera, Pedro, no tienes idea ni cómo es eso. No es una enramada, no es con palmas, no es con madera. Sí vamos a hacer tabernáculo, pero en sus corazones. Porque más adelante el Señor dijo, no se turbe su corazón. Más adelante se los dice, no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Verdad? Y si no hubiera, yo se los hubiera dicho, pero voy a ir a preparar morada para ustedes. Y nosotros nos imaginamos castillos, pero más adelante dice, y haremos morada el Padre y yo, el Señor Jesús, en sus corazones. Aleluya. Entonces, las moradas que fue a preparar somos nosotros. Somos nuestros corazones. ¿Y cómo los fue a preparar? Con su Espíritu Santo. Nosotros nos imaginamos al Señor construyendo con ladrillos castillos y casas en el cielo. No, está construyendo ahora. El Espíritu Santo está preparando morada para el Padre y para el Hijo en nuestros corazones por medio del poder del Espíritu Santo. Esa es la construcción del Señor. Eso es ir a preparar morada. Un corazón limpio, un corazón que ame al Señor, un corazón que le busque, un corazón que le adore, un corazón que le exalte al Señor, un corazón que esté dispuesto a no ser Él, sino que Cristo sea en Él. ¿Tú estás dispuesto, verdad, hermano? El Señor está preparando morada en ti. Esa es la morada del Señor. Entonces no estaba tan mal, porque Juan 1:14 dice que el Señor tabernaculizó entre nosotros, hizo su tienda de campaña, se manifestó, Él estuvo delante de nosotros haciendo un tiempo para que Él estuviera con nosotros. Se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros el Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra, y por el cual se hizo el universo y se sostiene por Él. Él es el Señor. Pero ese tabernáculo, hermano, eso que dijo Pedro, es maravilloso. Porque lo detiene el Señor, el Padre, y cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Óiganlo a Él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo, levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino solo a Jesús. La transfiguración apunta a la cruz del Calvario. ¿Dónde lo vemos esto? El tema era la muerte del Señor en Lucas 9:31. Dice que Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida del Señor Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema de la transfiguración, el tema de esa conversación a la cual fueron invitados Pedro y Jacobo y Juan como testigos, el tema de esa plática con nuestro Señor Jesucristo fue que Él iba a ir a la cruz del Calvario, que Él iba a ir pronto a dar su vida por nosotros. Hermano, aquí yo no traigo una diapositiva y algo así, pero tú imagínate en este auditorio tan grande, un ser como nuestro Señor, luminoso, radiante, y que en su pecho proyecta la cruz al fondo, la cruz de Cristo. No estamos hablando de una persona con un crucifijo, no, estamos hablando del autor y consumador de nuestra fe. Estamos hablando de que Él estaba proyectando en esa transfiguración, en esa gloria, su próximo sufrimiento. Estaba manifestando, el tema era, voy a ir a la cruz, y estuvo hablando con Moisés y Elías. Moisés, hermano, había sufrido la muerte. Y Elías, tú dirás, Elías ni sufrió porque el Señor se lo llevó en un carro de fuego. No, pero Elías, ¿sabes qué sufrió? La tribulación, hermano. Elías sufrió la tribulación.
Moisés sufrió. ¿Por qué se murió Moisés? Si preguntamos. Básicamente porque lo agobió el pueblo. Se sintió agobiado por el pueblo y se sintió abrumado, aplastado, porque en algún momento no vio que el Señor sostenía todo y pateó la roca. Y él sufrió esa muerte, pero está vivo, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Pero Elías, hermano, sufrió la tribulación de Jezabel que estamos sufriendo hoy nosotros ahora. Nosotros ahora estamos en la tribulación sufriendo por la Jezabel, atemorizados por la Jezabel. Es el último tiempo, hermano. Pero también el Señor nos promete que nos va a llevar. Nos promete esa bendición tan grande que es su Espíritu Santo, hermano. Que nosotros podamos recibir de Él. Entonces, ahí en ese momento, ellos estaban hablando de ese tema tan importante y tan maravilloso, que es que el Señor iba a dar su vida por nosotros. Entonces, dice aquí la palabra, hablaban de la partida de Jesús, que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. La transfiguración era prueba del reino de los cielos, del reino de Dios, del verbo de Dios encarnado, pero también podía sentirse, se podía ver ese reino. El cambio de su aspecto a resplandeciente tenía un aspecto glorioso. La adoración es una respuesta a su gloria. Este es un resplandor visible a los testigos de su gloria. Es la transfiguración física. Podían ver al Señor físicamente, lo podían palpar, podían tocar el reino de los cielos, hermano, por decirlo así. Podían tocar al Señor que estaba ahí, pero había una gran bendición. ¿Qué significará esa luz tan grande que el Señor dio, que es más resplandeciente que el sol? También tiene un significado espiritual. Esa gloria que tenía el Señor manifiesta no solamente una luz físicamente, sino más en lo profundo manifiesta una transfiguración espiritual, una visión espiritual de su espíritu que nos enseña su luz. ¿Tú conoces la luz de Cristo? La luz de Cristo debe ser lo más grande para nosotros, hermano. La luz de Cristo se manifiesta de muchas maneras. ¿De qué maneras? Es que a partir de que conocemos la luz del Señor, porque ¿qué es conocer la luz del Señor? Que Él nos pasó del reino de Satanás, nos pasó del dominio de Satanás, de las tinieblas, a su luz admirable. Que nos pasó de vivir en pecado y de vivir en muerte a darnos vida nueva. Nos pasó de una vida sin Él a una vida con Cristo, un muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora conociendo su luz admirable. Entonces, veamos esa grandeza. A partir de que vemos la luz de Cristo, a partir que vemos la transfiguración espiritual del Señor, tú y yo también estábamos ahí. Un día vimos su transfiguración. ¿Dónde? No es cierto. ¿Acaso no cuando nosotros no conocíamos de Cristo, veíamos los crucifijos, nos persignábamos o quién sabe qué hacíamos y veíamos a Diosito? ¿Sí o no? Lo poníamos en el nacimiento, poníamos imágenes, hacíamos quién sabe qué tantas cosas y estaba velado. Pero cuando lo conocimos ahora vimos a Cristo transfigurado, que no es Diosito, que no es una estampa, que no es un crucifijo, que no es nada de eso. Él es glorioso. Él es glorioso. ¡Aleluya! Se nos transfiguró también. También vimos su gloria, vimos su luz. ¿Y sabes qué provoca esa luz? Que a partir de ahí nos volvemos adoradores. A partir de ahí invocamos el nombre del Señor y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Después de Caín, Dios puso a que se invocara el nombre del Señor. Se dio un fenómeno maravilloso que nadie invocaba a Dios, pero ahora en tu familia hay alguien que invoca al Señor, ¿sí o no?
En tu familia hay luz, porque tú invocas al Señor, aunque los demás sean inconversos, tú eres el que invocas al Señor. Tú eres el que le adoras, tú y yo somos los que le adoramos. Entonces hay una luz. Acuérdate entonces y veamos que es el momento en que ya no vamos a dejar de adorarlo. ¿Te imaginas a estos 3 discípulos que siempre lo vieron comiendo con ellos, durmiendo con ellos, que inclusive los galileos decían, ¿qué no conocemos a su mamá? ¿No conocemos a sus hermanos? ¿Acaso no conocemos de quién era hijo del carpintero José? ¿Acaso no lo conocemos? ¿Quién es este hombre que ahora se cree tanto? No lo conocían. Pero ahora estos discípulos, ya dime tú si volvieron a ver a Jesús igual, después de verlo transfigurado. Yo creo que iban caminando junto a él y lo seguían viendo, ¿verdad? Iban caminando junto a él y seguían viendo, a ver a qué horas otra vez se muestra su gloria. Pero estaban maravillados. Este no es cualquier hombre. Este no es un hombre cualquiera, no es un hombre común, no es un profeta, no es nada más uno que habla de la palabra de Dios, no, este es Dios mismo. Es el Hijo de Dios mismo, es el Señor. Entonces veamos que el nuevo nacimiento es una vida de adoración. Están representando el nuevo nacimiento. La vida en el Espíritu es en adoración. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. La transfiguración es el reino de Dios. Mira, hermano, la luz, esa luz es su presencia. Esa nube es su presencia, es su palabra, es su propósito. ¿Qué propósito tiene el Señor? Mostrarnos su sufrimiento. Mira, hermano, te voy a decir, tú dirás, pero ¿cómo está eso? Mira, Dios, el Señor, le estaba dando confianza a los discípulos porque Él iba a ir a la cruz del Calvario. Y les estaba diciendo, como les dijo más adelante, no se turbe su corazón, porque no van a estar desamparados. Son hijitos míos, les decía el Señor Jesús. No iban a estar desamparados, hermanos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso, hermano? Que vemos que de alguna manera les está enseñando el Señor quién es Él. Pero no una situación en la cual solamente iba a sufrir, sino les enseñó una cosa muy importante. ¿Y qué crees? ¿Quién estuvo ahí también en ese momento? Pedro también estuvo ahí. ¿Sabes dónde? Cuando apresaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo apresaron, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco y se le cayó. Y entonces se iba a armar ahí el asunto. Iban a meter a Pedro a la cárcel. Imagínate qué cosa hubiera sido que hubieran metido a Pedro a la cárcel y que agarraran a Pedro. Y todo ese, el Señor en su misericordia recogió la oreja de este soldado, se la volvió a poner y se la soldó al soldado. Le cicatrizó. Ese es Dios, ¿sí o no? ¿Quién hace eso? ¿Quién corta y cierra sin que haya cicatriz? Solo nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Él es el creador de todos nosotros. Él volvió a hacer las entrañas ¿cómo se llama? De Lázaro. Volvió a hacer sus órganos. Él es Dios, hermano. Pero ¿sabes qué pasó? Que el Señor le dijo a Pedro, ¿qué no sabes? Que si yo le pido a mi Padre y le ruego a mi Padre que me defienda, que me traería más de 72,000 ángeles. ¿Qué no sabes? Pedro, ¿no sabes? No sabía. No sabía. Porque ¿sabes cuál es la esencia de eso, hermano? La esencia de eso es que nosotros, si alguna cosa sufrimos, aún Dios podría librarte de ese sufrimiento. Pero siempre el Señor nos va a decir, ¿quieres que te libre? Pídelo si quieres que te libre. Si quieres, traigo 72,000 ángeles para que te libren. Pero tú tienes que pasar por esto para gloria mía. ¿Qué diríamos nosotros? Ay, Señor, no sé. ¿Qué diría?
Pero ¿sabes qué nos enseñó el Señor Jesús? Que solo es pasajero el tiempo de nuestro sufrimiento, que solo es un tiempo de aflicción. Y vale la pena, hermano. Vale la pena seguir a Cristo. No la pena, vale todo seguir a Cristo, hermano. Así que te lo voy a decir de alguna manera. El Señor nos hace pasar por una pobreza siendo ricos. ¿Tú has visto a ricos pasando por pobreza? Uy, están gozosos. ¿Sabes por qué? Porque no les importa ni comer, que no tengan ni vestir, porque saben qué hay en su cuenta. Saben lo que hay en su banco. Así deberíamos vivir nosotros, hermano. Saber qué hay en nuestro banco, saber qué hay en nuestra cuenta y saber sufrir en la vida. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Cristo tiene todo, hermano. Así que no vayas a la cruz, que también Pedro le dijo eso. Sabemos lo que dijo, ¿verdad? Que no era él, era Satanás incidiendo, diciendo sus ideas. Pero Dios, hermano, lo más grande era ir a la cruz. Así que la transfiguración, hermano, es conocer a Cristo, el Cristo sufriente, el Cristo que da su vida por nosotros. Esa es la adoración más grande, hermano, ver al Señor. ¿Tú ya lo viste? Esa gloria, hermano, excede todas las cosas, hermano. Esa gloria es grande, gloriosa, preciosa. Entonces, hermano, ahora vamos a ver el testimonio de Juan. Vamos a ver esos momentos en los cuales Juan es testigo de esa transfiguración. Te invito a que vayamos a la palabra, a Juan 1:14. Juan 1:14. El verbo se hizo carne. Mira, ahí está Juan diciendo esto. El verbo se hizo carne. No sé si nos dé tiempo de poner los versículos ahí, pero tú búscalos en tu Biblia o escúchalos. Yo los voy a leer. Por el tiempo hay que irnos más rápido. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Por qué dice Juan vimos su gloria? Porque él la vio junto con Jacobo y con Pedro. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, tú dirás unigénito. Hermano, cuando vemos esa palabra unigénito en el original, en el griego, muchas veces piensan que es el único hijo, pero la acepción real más exacta de esa palabra es el único, el exclusivo, el irrepetible, el único que está hecho para eso. Es el unigénito del Señor, del Padre. Es el único amado, el amado excepcional, el amado excelso, el amado más amado. El Padre amó al Hijo y el unigénito del Padre es mi hijo amado, es el más amado, el más entrañable, es el que más amo. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que el Señor agarra a su iglesia y nos hace parte de su cuerpo. Nos hizo parte de Él. Pero entonces la gloria, aquí Juan meditó, Juan pasó el tiempo y entendió. Juan entendió esto. ¿Qué entendió Juan? Entendió que esa luz tan grande, más radiante que el sol, lo que realmente era amor. Esa luz más grande era mucho amor al Hijo. Era un amor grande, poderoso al Hijo, que dice, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, del único y más amado. Y entonces dice, lleno de gracia. ¿Tú crees que iba a regañar a Pedro?
en una gloria llena de gracia, no iba a regañar a Pedro, no iba a regañar a Juan, no iba a regañar a Jacobo, no iba a regañar a Moisés ni a Elías. En una gloria llena de gracia, lo único que iba a hacer es consolarlos y abrazarlos, perdonarlos. Perdonó sus pecados a ellos y a nosotros. Entonces, hermano, cuando vemos esa gloria tan grande, veamos con qué amor nos perdonó el Señor. Veamos con qué amor el Señor nos cautivó. Y de verdad, porque está manifiesto ahí, es una manifestación asertiva, verdadera, veraz de lo que era Dios. Ellos fueron testigos visibles, oculares, personales de esa gloria. Juan dio testimonio de él, del Señor, y clamó, Juan el Bautista, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Está manifestando su deidad. Está manifestando que él era grande, pues en su plenitud todos hemos recibido y gracia que hemos recibido, gracia sobre gracia, ¿sí o no? Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Se acordó de Moisés por la transfiguración, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es nuestro Señor manifestando la gracia y la verdad. Estaban ahí todas las cosas. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Nadie lo había visto, pero diciendo Juan, pero nosotros sí lo vimos. ¿Y tú lo has visto? Tú dirás, nadie ha visto a Dios nunca, pero sí lo estamos viendo. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos así, pero creemos en el Señor. Y si tú crees en el Señor, entonces tú ya lo viste. Tú y yo ya lo vimos. Y más bienaventurado es el que sin ver creyó. Y cuando lo veamos en verdad, más directo como ellos, lo único que vamos a hacer es adorarlo. ¿Vamos a tener miedo? ¿O vamos a correr a Él? ¿Nos vamos a ir a esconder como Adán atrás de algo? ¿O vamos a ir corriendo? ¿Cómo quieres ver cuando veamos al Señor? ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que se esconden o de los que se avientan hacia Él? Claro que adorándole a sus pies, exaltándole, dándole toda la gloria. Pero hermano, la invitación de nuestro Padre Celestial es que entremos confiadamente en su presencia. Esa es la invitación de nuestro Padre. Ese es el sacrificio de Cristo. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que entremos confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Sí lo quieres hacer? ¡Aleluya! Entonces, Juan dio un testimonio, pero vamos a ir al 2:11. Vamos a ir al 2:11 porque el tiempo apremia, hermano. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando dice que manifestó su gloria, es la transfiguración. Él ya se había manifestado y sus discípulos creyeron en él. Cuando tú ves la luz de Cristo, es cuando empezamos a creer en él. Es cuando ya no es simplemente Jesús, un profeta, un maestro, un revolucionario. No, es Dios. ¿Tú ya lo ves como el Señor, como Dios mismo? ¿O sigues viendo que era un gran maestro, un gran profeta, un iluminado de Dios, un escogido de Dios nada más? No. Ahí está el problema, hermano, con los testigos de Jehová, con los mormones y con muchos más. Los católicos excluyen al Padre y ponen a la Madre. Los testigos de Jehová excluyen al Hijo y no es Dios para ellos el Hijo. Los mormones excluyen al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Dios, hermano, es con nosotros. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es uno. Es un solo Señor. ¿Cuántos señores tenemos? Un solo Señor. Un solo Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo. Es nuestro Señor.
Él es nuestro Dios. Entonces, vamos a este versículo, Juan 17:22. Dice, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Te diste cuenta? Nosotros sabemos que solo y dio gloria. La gloria solo es para el Señor. Pero te vengo a traer una buena nueva, una noticia, un evangelio del Padre. Nos incluyó en esa gloria. La gloria solo es de Dios. La gloria solo es del Padre. Solo es del Hijo. Solo es del Espíritu Santo. Pero nos metió en su nube. Nos metió en su presencia. Nos metió en el momento para que esa gloria que Él tiene también la tengamos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y por qué dijiste aleluya? ¿Porque te imaginaste una luz luminosa? ¿O porque sabes cuál es la luz luminosa? Es que te ama como hijo. Te ama como hija. Esa es su gloria. Esa es la gloria luminosa. Que nos incluye en su gloria significa que te ama como hijo, que te ama como hija. Esa es la luz luminosa. Esa es la grandeza. Que nos hizo y nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. La potestad, porque bajo Cristo Jesús, cuando Él resucitó, todos los dominios y poderes y huestes y todo quedó bajo sus pies. A Él se sujetaron todos y nos dio dominio para que también nosotros tengamos su gloria. Ser grandes, no, que te ame. Ser poderosos, no, que te ame el Padre y te conozca tu nombre. Eso es lo glorioso. No se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la alegría que nosotros deberíamos de tener, hermano amado. Y eso es, somos amados del Señor. ¿Estamos en su gloria? Su gloria es que somos sus amados. Me gusta cómo el pastor Tito predica. Dice siempre, mis amados. Eso me encanta, eso es una maravilla. Que es algo maravilloso, que es verdad. Somos sus amados del Señor. Y entonces esa gloria dice, la gloria que me diste, con ese amor que tanto me amas, Padre, que me has dado, dásela a ellos también para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Se unirá a su mujer y serán una sola carne, pero en el caso de Jesús, un solo espíritu. Nuestro Señor. En la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, vemos ese propósito glorioso. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Viste la gloria? Lo confirma el Señor Jesús. La gloria es el amor de Dios del Padre al Hijo. Es la gloria. No es solamente la radiación de una, porque en eso no sé, nos volveríamos egipcios, adoraríamos al sol, solo porque brilla. No, adoramos su gloria, que es el amor del Padre. Tú puedes ver ahora la gloria de Dios como el amor del Padre. Velo así, hermano. De ahora en adelante ve la gloria de Dios como el amor del Padre. Ese grande amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al único amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Él es el Señor. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que tú y yo existiéramos, antes que todo, el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, y todo esto envuelto en el Espíritu Santo. El poder de Dios se manifestaba, por eso nos crearon para su gloria,
para adorarle, para exaltarle, para darle todo nuestro corazón. ¿Te das cuenta que la adoración es resultado de conocer a Cristo? ¿Ya lo empezaste a adorar ahorita? ¿Ya lo empezaste a adorar al Señor? Aleluya. Y lo seguimos adorando por siempre. Aleluya. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, que Él es el Señor. Y sigamos viendo, hermano, vamos a ver Primera de Juan 1:1, que es el testimonio de Juan de esa transfiguración. Sigue diciendo, lo que existía desde el principio, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Ese Señor, ese Dios, lo que existía desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, que los creó en Cristo Jesús. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice, en lo que existía desde el principio, ¿qué es lo que existía desde el principio? El amor del Padre al Hijo. Existía desde antes. Existía el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque ellos fueron testigos oculares de esa transfiguración, lo hemos contemplado y lo han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Hermano, esta es una declaración sublime de Jesús. Es una declaración excelsa de nuestro Dios. Que Juan, ¿cómo veía a Jesús? ¿Cómo lo veía? Lo veía y lo adoraba. Lo exaltaba porque veía, es el verbo, es el que creó los cielos y la tierra, lo que existe, lo visible y lo invisible. Él es el creador. Y está junto a mí, lo puedo tocar, sonríe conmigo, come conmigo, anda conmigo, me ama, me busca. Me dice mi nombre. Gloria al Señor. Esa es la gran maravilla que el Señor hace en todo su poder, ¿sí o no? Entonces, lo hemos visto y la vida, dice el 2, se manifestó. Nosotros la hemos visto, la vida, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestro trabajo de la eternidad. Conocerlo a Él es la vida eterna. Que estaba con el Padre, la vida eterna, y se manifestó a nosotros. Bendito Señor. ¿Te das cuenta que eso sí es el clímax de la adoración? Es Jesucristo. Él nos vino a enseñar cómo amar. Una definición, cuando yo llegué a la iglesia, cuando tenía muy pocos años, cuando yo lo primero que me impactó, que escuché una frase que decía, porque adorar es amar en extremo. Y sí es verdad, hermano. Adorar es amar en extremo. No sé quién la dijo, pero aquí en este púlpito se decía siempre, desde que yo llegué, tenía 14 años. Adorar es amar en extremo. Esa es la adoración del Señor. Y la vida se manifestó a nosotros. Dice, estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. ¿Te das cuenta? La transfiguración es la comunión con Dios. Es el versículo que está en Abiel. O no versículo, el capítulo que está en Abiel del Salmo 133. Amén. Cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuál es la armonía? El amor de Dios. Esa es la armonía. Que tú recibas el amor del Padre y yo reciba el amor del Padre y mi amor lo reciba nuestro Padre. Que nuestro amor, que dirías, no es nada, no. Mi amor, que va a servirle a Dios. Pero Él en su infinita misericordia está esperando, aunque sea que le demos los buenos días. Él siempre está esperando. Tú lloras y dices, es que nadie me ama, es que nadie se fija en mí. Y tú le haces lo mismo al Señor Jesús cuando no oras en la mañana. Tú le haces lo mismo, lo ignoras. Por años no has hablado con Él y no siquiera sabes que Él es tu mejor amigo.
Entonces no hagamos, decimos nos hicieron cosas, pero ¿tú qué le haces a Dios? Tú y yo, ¿qué le hacemos al Señor? Le hacemos lo mismo. Pasamos junto a Él indiferentes. No le alabamos, no le adoramos. No, conociendo a Cristo, entonces nos volvemos adoradores, discípulos del Señor. Conociendo su palabra. Cada vez que conocemos su palabra es más grande, más poderosa. Lo que hemos visto y oído, esto proclamamos a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso lo dijo Juan. En verdad nuestra comunión es con Él, con el Padre. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso grupo de amigos tenemos. El más grande y poderoso. ¿Con quién te reúnes? Con el Padre Celestial. ¿Con quién te reúnes? Con el Hijo amado, por el que se hizo el universo y para quien hizo el universo y por quien subsiste. Aleluya. Es nuestro amado Señor. Entonces sí dice el 4, esto les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Porque no hay mayor gozo que transmitir el evangelio. No hay mayor gozo que tú sepas esto. Que tú y yo sepamos esto es el mayor gozo para Dios y para Juan, para Pedro, para Jacobo, para los discípulos, para los apóstoles, para los profetas, para todos los que han amado al Señor. No hay mayor gozo que nosotros conozcamos esta palabra. Cuando nosotros nos llenamos de esta palabra, entonces hay gozo. Es como cuando el padre ve que su hijo está bien, tiene todo, no le falta nada. Dice, ay, qué bueno. Se goza el Señor. Entonces, estas cosas escribimos para que nuestro gozo sea completo. El gozo es que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Que ese gozo es verdadero. Ahora vamos a ver el testimonio de Pedro. Segunda de Pedro 1, 16 al 17. Ya se está acabando el tiempo, hermano. Vamos. Porque cuando dice la palabra en segunda de Pedro 1, 16 al 17, dice el testigo. Es testigo Pedro. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración. Ahí está el clímax de esa declaración. Este es mi Hijo amado, ¿sí? Es el único, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Amén. Claro que en la transfiguración Dios puso una tercera frase. Este es mi Hijo amado, es la primera frase. En quien me he complacido es la segunda frase. Y la tercera frase es, en la transfiguración, ¿cuál es? A Él oír. Él es la voz. Él es el Señor. Entonces, nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. La misma declaración que cuando se bautizó. Y después de esa declaración fue a la tentación el Señor. Fue a la tentación. Quiere decir que la gloria antecede al sufrimiento. Una vez que nosotros vemos la gloria del Señor y nacemos de nuevo, empezamos a sufrir. ¿Por qué sufrimos? Bueno, y si tú dices, yo no he sufrido, quiere decir que no has dejado el pecado y se lo sigues amando. Pero si tú dices, sí he sufrido, a partir de que conocí a Jesucristo, sí he sufrido, es porque te está costando trabajo, porque estás dispuesto a dejar el pecado y la mala conciencia, porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de toda maldad. Si tú crees eso, entonces ya empezaste a sufrir.
Porque el mayor sufrimiento del hombre en la carne es que hay pecado. Y el pecado nos acecha, nos asedia. Y el pecado está ahí siempre. Pero nosotros no amamos el pecado. Nosotros tenemos que adorar, amar al Señor. Pero no va a surgir, ama a Dios. No, va a surgir de conocerlo. Va a surgir de conocer su palabra. Entre más conozca su palabra, va a haber amor hacia Dios. Una vez me lo dijo el pastor Pati, no es solamente ama a Dios, no. Tienes que saber, un día vas a saber cómo amar a Dios. El día que sepas que Él dio todo por ti. El día que sepas que todo se pagó con precio de sangre. Ese día vamos a empezar a valorar lo que el Señor ha hecho. Valoremos lo que el Señor hace. Hermano amado, ve. Nosotros escuchamos esta declaración hecha desde el cielo. Es la misma que en el bautismo del Señor, pero es la misma que se hace en la transfiguración. Es esa palabra gloriosa. Ahora tú dirás, ¿y el testimonio de Jacobo dónde está? Yo me hice esa pregunta porque dije, Señor, ya dio testimonio Juan, ya dio testimonio Pedro. ¿Y dónde está el testimonio de Jacobo? Jacobo no tiene un libro. Porque Jacobo, el apóstol Jacobo, Santiago, que estaba en la transfiguración, él fue martirizado pronto. Es de los primeros que fueron martirizados. Vieron su gloria y fue martirizado. La tradición también dice que Juan fue echado en un caso gigante de aceite hirviendo, pero no le pasó nada, como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Sí. Mesach y Abednego, que no le pasó nada en el fuego y dijeron, bueno, ya te vamos a poner en Patmos para que te vamos a aislar. Pero Pedro también murió en la cruz y él pidió, según la tradición, murió, no merezco morir como mi Señor, a mí póngame de cabeza. Los tres que vieron la transfiguración fueron martirizados. Pero Juan tuvo un propósito. Pero lo que quiero decir, hermano, es que este Señor, nuestro Dios, hace esta declaración y no encontramos el testimonio de Jacobo. Pero el Señor me recordó Hebreos. Que veamos Hebreos 1, del 1 al 3. ¿Sabes que este Hebreos es como si el que escribió Hebreos, yo no estoy diciendo nada, yo nada más te estoy como que haciendo una observación, ¿verdad? Una observación. Como si este que escribió Hebreos hubiera visto la transfiguración. Como si lo hubiera visto. Mira, ve por qué. Dice, Dios hablando desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y por los profetas. A los padres se refiere a Moisés, ¿sí o no? Y los profetas se refiere a Elías. En estos últimos días, hace poco que sucedió la transfiguración, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Se le transfiguró. El que escribió esto vio a un Cristo transfigurado, ¿sí o no? Estaba transfigurado. Vio un hombre así común y corriente, no, vio la gloria. Y no solo vio la gloria, vio más allá, el Apocalipsis. ¿Sí o no? Pero no era Juan, ¿verdad? Sino que vio esa gloria del Señor, que vio de alguna manera que Él creó y supo que Él creó el universo. Y dice el 3, Él, Señor Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Tú ya lo sabes, ¿cuál naturaleza? Respóndelo. ¿Cuál naturaleza? Empieza con A y termina con R. Su amor. La naturaleza de nuestro Dios es su amor. Y de ahí, hermano, tenemos todo. Porque dice Corintios
que así dieras tu vida por otro si no lo hacemos con amor? Todo es para la gloria de nuestro Dios. Hagan lo que hagan todo el día, desde la mañana hasta la noche, háganlo como si lo hicieran ¿para quién? Para nuestro Señor. Ese es el Dios glorioso, el Dios que lo adoramos en todo tiempo. El que hace eso, hermano, llega a hacer eso, que todo lo hace para Dios, es el que llega a adorarlo en todo tiempo. Es el que lo llega a adorar en todo momento. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, el Señor hizo todo por nosotros. ¿Te has puesto a pensar que Él se puso a hacer los colores de las flores y las formas de los peces y se puso a hacer la forma de todas las cosas y se detalló tanto? Acaban de descubrir los científicos que en menos de un gramo hay una alta tecnología que ni siquiera en millones de años que el hombre superara podría hacer un nanoprocesador como el cerebro de la mosca blanca, que pesa menos de un gramo, que dicen ni siquiera con quién sabe cuántos tiempos que avancemos en la tecnología vamos a poder hacer esa capacidad neuronal. Dígame usted si la mosca blanca no la hizo el Señor, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, se detalló, todas las cosas las hizo como para Dios. Tú dirás, pero si Él es Dios, pero las hizo como para Dios, porque el Hijo honra al Padre. Él es el resplandor, dice, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Sí? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, viste que está centrado en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra la majestad de las alturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que la transfiguración, el clímax de la adoración es a Él oíd. ¿Sabes que hay un tema aquí más grande que ya no nos da tiempo de ver? Pero es como Dios impacta nuestros sentidos, impacta nuestra vista, impacta nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto. El único sentido que está regado por todo el cuerpo es el tacto, pero en la cabeza está la vista, en la cabeza está el oído, el olfato y el gusto. La cabeza es Cristo. El cuerpo somos nosotros. Pero ahí está impactada nuestra vista porque nos dio nueva luz, nueva vida. Está impactado nuestro, digamos, nuestro oído, porque lo que el Señor dijo es maravilloso, ¿sí? Está impactado nuestro oído, porque a Él oíd es una misericordia muy grande de Dios, hermano. Cuando dice a Él oíd, ¿sabes qué está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos oído. Y mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Quiere decir que nos dio capacidad de oírlo. Amén. Nos dio capacidad de oírlo. ¿Tú puedes oír al Señor? Eres su oveja. Somos sus ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz. Nos dio oído. A Él oír. En la orden está el poder para llevar a cabo la orden. Tú no vas a mandar a tu hijo que vaya a comprar unas tortillas si tiene 2 años. No puede ni caminar. ¿Cuándo vas a mandar a tu hijo que vaya a comprar algo? Cuando pueda. Y en la orden está el poder para hacerlo. Cada orden que vemos en la Biblia que nos da el Señor, ahí nos está dando el poder para llevarlo a cabo. Nos está apoyando el Señor, nos está dando todo su poder. Cuando Él dice a Él oíd, es porque nos dio la gran maravilla de tener oído. Y escucha lo que el Señor dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. El que tenga oído. Tú y yo estamos ahí en esa transfiguración en fe. Estamos representados ahí. Pero Dios ahí nos abrió los oídos. Nos abrió la vista.
nos abrió el gusto, nos abrió el olfato de su olor fragante, nos abrió el tacto de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia del cuerpo, del habitar juntos. Y el olfato es su Espíritu Santo en nosotros. Es su vida. Así, hermano, que el Señor tiene toda su gloria. ¿Qué vamos a hacer ahora? El que tenga oído, que oiga. Es nuestro Señor. No nos ha dado más que todas las cosas para Él. Al conocerlo, lo llegamos a adorar en todo momento. ¿Tú, hermano, quieres adorar al Señor? ¿Quieres seguir amándolo? Amémoslo, hermano. Recibamos ese clímax de la adoración que se llama Jesucristo. ¿Por qué no nos unimos en oración y le pedimos al Señor y le adoramos? Le exaltamos. Vemos con qué grande amor Él nos ha amado. ¿Por qué no vemos cómo Él nos ha escogido, hermano? El Señor nos ha escogido en medio del fango. Nos ha sacado. Estábamos en las tinieblas, pero Él nos dio vida. Nos dio esa vida gloriosa. El Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Tú estás vivo? Vamos a adorar al Señor, hermano. Si hoy reflexionamos en su grande amor, si hoy reflexionamos en que Él quiere hacer esa habitación en ti, en que Él quiere hacer ese lugar para que entremos en Él, entrar en la casa de nuestro Padre, estar con Él en su gloria. En 2 Corintios 5 dice: de manera que nosotros aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Ya no vemos a Cristo como lo veíamos antes, hermano. Ahora lo vemos transfigurado.